Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y para cada persona que nos escucha aquí por medio de esta su emisora Busco en Ti Radio Online, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con Caterine, extendemos nuestra invitación para el evento en Ciudad de México de Busco en Ti, tu identidad cuenta. 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos allí, la gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti, Ciudad de México, hablando mucho sobre lo que es la identidad, tratando de recuperar ese tema, ese regalo que nos fue dado, que nos fue concedido y que por cualquier circunstancia lo hemos dejado de lado. Y eso pues afecta mucho nuestra vida diaria, afecta mucho cada situación que se presenta en nuestra vida que realmente no sabemos cómo resolverla. Así que no se olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Toda la información está en nuestras redes sociales. Formulario de inscripción está también allí. Así que si tiene alguna duda, puede comunicarse con cualquiera de los colaboradores de Busco en Ti y gustosamente pues les daremos la respuesta correspondiente. Así que bueno, Caterina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Muy feliz de poder compartir. Bueno, qué bueno, Caterina. Entonces iniciamos con el tema. ¿Qué tal? El día de hoy les voy a compartir un tema que se llama Camino con Visión. Entonces, les quería hacer una pregunta si alguna vez ustedes se han sentido perdidos, se han sentido extraviados, ¿no? No solamente físicamente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando vamos a un lugar que no conocemos, normalmente nos envían una dirección y nos podemos perder y nos podemos extraviar, ¿no? Pero ¿alguna vez también te has sentido perdido en, en lo que quieres hacer, en lo que quieres desarrollar, como que tu vida no tiene propósito, tu vida no tiene sentido, o como si todo fuera casualidad, ¿no? Bueno, personalmente yo sí me he sentido así, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, me he sentido perdida, extraviada, ¿no? Pero estoy aprendiendo, ¿no? A que en mi relación con Dios, Él me da dirección, ¿no? Él me ha devuelto a la ruta, al camino, ¿no? Y en Él tengo visión, tengo dirección. Ya no estoy extraviada, ya no estoy perdida, ¿no? Y el día de hoy vamos a aprender un poco más de esto, ¿no? Cómo Dios nos da sentido, nuestra vida nos da un propósito, ¿no? Entonces, en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿no? Ahora dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y dice que no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Bueno, acá no se refiere a que nosotros no usemos nuestro intelecto, ¿no? Porque nuestra mente, ¿no? Porque Dios nos ha dado, ¿no? La capacidad de pensar, de razonar. Sino se refiere a que nosotros podamos entender que nuestra mente, ¿no? Nuestro razonamiento, ¿no? A diferencia de los planes de Dios, ¿no? Si hacemos una comparación entre lo que nosotros pensamos, ¿no? Y lo que Dios piensa, siempre el razonamiento de Dios, él conoce todas las cosas, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento, nuestra mente es limitada, ¿no? Nosotros, claro, tenemos la capacidad de pensar, pero hay cosas que nosotros no entendemos. Sin embargo, hay cosas que Dios sí entiende porque Él tiene el panorama completo, ¿no? Entonces, Él sabe lo que a nosotros nos conviene, ¿no? Entonces, apoyarnos y creer que nuestro intelecto, ¿no? Nos va a dar la solución a todos nuestros problemas o apoyarnos, ¿no? En nuestra propia prudencia, ¿no? Realmente que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿no? Pero sí nos da y nos lleva, dice que lo reconozcamos en todo, reconócelo en todos tus caminos, ¿no? Entonces, tú ya has caminado por la vida, ya has tenido experiencias, ¿no? Y puedes reconocer cómo Dios te ha ayudado a lo largo del camino, ¿no? Puedes ver la mano de Dios en tu vida, ¿no? Entonces, esa palabrita reconocer significa saber, ¿no? Saber un conocimiento que tú tienes
que tiene que ver con una experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en el colegio, por ejemplo, tú sabes cómo enseña cada profesor tiene su estilo de enseñanza, ¿no? Y tú ya sabes, ¿no? Sabes cuando sabes su manera de enseñar, ¿no? O puedes reconoces a tu mamá, ¿no? Sabes que es ella, ya reconoces su forma de actuar, ya la conoces. Entonces, a lo largo de nuestra vida, hemos podido tener esa experiencia, ¿no? De ver cómo la mano de Dios nos ha ayudado, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? A que nosotros ya a lo largo de nuestro caminar hemos experimentado destellos de la mano de Dios en nuestra vida, ¿no? Pero Él quiere que lo podamos conocer más, ¿no? O sea, si bien hemos experimentado sus atributos, su carácter, su fidelidad, su paternidad, y tú me podrás decir, yo he experimentado su misericordia, su provisión, diferentes atributos del carácter de Dios, ¿no? Pero Dios quiere que lo conozcamos más, ¿no? Que lo reconozcamos más. Entonces, Él nos conoce a nosotros completamente, plenamente, ¿no? Pero es su deseo que nosotros también lo podamos conocer a Él, ¿no? Y que estamos en ese proceso de conocerlo más cada día, ¿no? Entonces, en vez de apoyarnos en ser autosuficientes, ¿no? Creer que nuestro intelecto, ¿no? Dios nos lleva a que confiemos en Él, que lo reconozcamos, ¿no? Que sepamos acerca de su fidelidad, ¿no? Porque ya hemos experimentado su fidelidad, ¿no? Ahora dice que Él enderezará tus veredas, ¿no? Ahora, esa palabrita veredas viene de una palabra hebrea que significa derek, ¿no? Y derek significa camino o vereda, ¿no? Entonces, pero derek también significa conducta, manera de actuar, ¿no? Destino, condición, ¿no? ¿Cómo tú actúas, ¿no? ¿Cómo tú actúas en la vida? Por ejemplo, tu forma de actuar en base a tus valores, en tus principios, ¿no? Tiene que ver también con carácter, ¿no? Cómo tú actúas ante determinada situación, ¿no? Por ejemplo, tienes un conflicto y cuál es la manera en que tú actúas, ¿no? Puedes actuar basado en tu propio entendimiento, ¿no? O puedes actuar basado en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros caminemos, ¿no? Actuemos, tengamos el carácter, ¿no? Ahora, nosotros, bueno, también, ¿no? Tiene que ver mucho, es importante la visión, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú, por ejemplo, no sabes, digamos, tienes ya el camino, ¿no? Tienes un camino, pero si tú no sabes a dónde vas a llegar, no tienes no tienes un proyecto, no te estás proyectando hacia lo nuevo, es muy complicado vivir así, ¿no? Porque te sientes extraviado, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Te extravías, ¿no? Entonces, también esa palabrita derek, ¿no? En el Salmos 7 dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Ahora, si tú te pones a pensar, ¿no? En el rastro, o sea, ¿qué rastro sigue, por ejemplo, el águila en el aire, ¿no? El rastro de la nave en medio del mar. Dice que le son ocultas, ¿no? O sea, no sabes qué camino siguen, ¿no? ¿Qué camino sigue? ¿Cuál es el camino que ha seguido, ¿no? Le son ocultas, pero Dios nos quiere revelar ese plan. Dios nos quiere revelar su voluntad para nuestras vidas, ¿no? Lo que Él ha diseñado, lo que Él ha trazado, el camino que ha trazado para nuestras vidas, porque Él ha trazado un camino para nuestras vidas, ¿no? Entonces, si puedes ver también, esa palabrita Derek también se puede referir, ¿no? Como una imagen visual, ¿no? De el arco de alguien que dispara flechas, ¿no? Entonces, es como que Dios fuera el amo y Él va a lanzar una flecha,
¿no? Y esa flecha, cuando es lanzada, va a recorrer un camino, ¿no? Pero también va a tener un destino, ¿no? Porque el que lanza la flecha tiene un punto de dirección, ¿no? Y lanza la flecha, ¿no? Ha trazado un camino para que llegue a un determinado lugar, a un determinado destino, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros, nos quiere revelar, quiere que nosotros podamos descubrir ese destino que Él ha preparado para nosotros, ¿no? Ese camino que Él ha preparado para nosotros, ¿no? Quiere que descubramos nuestra personalidad y que podamos seguir ese sendero que Él ha diseñado para nosotros aún antes de que nosotros existiéramos, ¿no? Como Él dice, ¿no? O sea, antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él ha diseñado un camino para nosotros, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos perdemos, nos sentimos extraviados, ¿no? Porque no hemos descubierto, Dios nos quiere revelar, ¿no? Dios quiere darnos visión, es una revelación de ello, pero muchas veces nosotros nos hemos perdido. Entonces, no solamente tiene que ver con reglas, ¿no? De que no hagas esto, no hagas lo que ello, no hagas aquello, no hagas esto porque te vas a desviar del camino, sino va más allá de eso. Claro, sí es importante, ¿no? Porque el hombre, por ejemplo, que se apoya en su propia prudencia, ¿no? Que no tome en cuenta a Dios, ¿no? En sus decisiones, ¿no? Que actúa de forma desenfrenada, lógicamente va a un camino, va a un destino de muerte, ¿no? Porque no tomar el consejo de Dios en nuestras decisiones que tomamos es ir a un camino de muerte, ¿no? Pero cuando tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, tomamos decisiones en base a su palabra, ¿no? En base a su dirección, ¿no? Hay un futuro lleno de esperanza, ¿no? Pero ¿por qué Dios siempre en la palabra Dios nos dice, ¿no? Hijo mío, dice, dice, sigue mis caminos, ¿no? Guarda mis caminos, guarda mis mandamientos, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Porque siempre hay eso de que la palabra es luz, es sendero, camino, porque Dios nos quiere llevar a un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y quiere revelarnos esa visión, ¿no? Ahora, Dios, bueno, también en el libro de Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley, ¿no? Entonces dice visión. Bueno, visión tiene que ver con esa revelación, profecía, ¿no? Pero dice que si no tenemos esa revelación, esa profecía, dice que el pueblo se extravía, ¿no? Y dice, dichosos los que son obedientes a la ley, ¿no? Entonces, cuán importante es que Dios quiere revelarnos su camino, porque si no nos revela su camino, Él quiere revelarnos, somos nosotros en realidad los que no escuchamos su voz, porque Él siempre está ahí. Él quiere, ese es su deseo de Dios revelarte su voluntad, ¿no? Pero muchas veces nosotros somos los que no, pues no queremos escuchar eso, ¿no? Y dice que donde no hay visión el pueblo se extravía, ¿no? Entonces cuando no tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas, nos extraviamos, nos perdemos. Pero luego dice dichosos, bienaventurados, los que son obedientes a la ley, ¿no? Los que escuchan su voluntad, su palabra, ¿no? A los que les ha sido revelado. Y tenemos un Dios que quiere revelarnos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿te sientes extraviado? ¿No sabes por qué estás ahí? ¿No? Justo estos últimos días conversaba con una persona y esta persona me decía que él tenía una percepción de la vida, ¿no? Y me decía que él cree que todo es casualidad y que se sentía así, como extraviado y como perdido, ¿no? Como que las cosas pasan pues porque tienen que pasar, ¿no? Entonces yo meditaba en esta palabra, ¿no? Y entendí, ¿no? Porque yo también muchas veces me he sentido extraviada, me he sentido perdida, pero entendí, ¿no? Que es que cuando tú te conectas con Dios, ¿no? Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te revela su voluntad, ¿no? Y le devuelve el sentido, el propósito a tu vida, ¿no?
Entonces, cuando escuchamos su voz, cuando caminamos, ¿no? Bajo sus lineamientos, ¿no? Bajo el gobierno de Dios, estamos, ¿no? Estamos en ese camino, ¿no? En ese futuro lleno de esperanza, yendo a lo que Él ha diseñado para nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo visión, cuando yo no tengo visión, no tengo enfoque, ¿no? Y si no tengo enfoque, me desvío. Si no tengo enfoque, me desvío, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ser gente con visión, ¿no? Porque cuando tengo visión, voy a tener una ruta, ¿no? Voy a tener señalética, ¿no? Hay carretera, ¿no? Entonces, es dichoso. Dichoso es estar en el camino, ¿no? Dichoso es escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Para nuestras vidas. Saber, ¿no? Que se nos revele, conocer esa revelación, esa profecía, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? No solamente se trata de, no, yo dejo de hacerlo aquello y porque eso es pecado. No, sino que no solamente se trata de eso, sino que cuando Dios nos revela su visión, es para extendernos hacia lo que Él ya ha determinado para nuestras vidas, ¿no? O sea, es ir hacia eso, hacia lo nuevo que Dios tiene para ti, ¿no? Es que lo que Dios ya ha puesto en ti, ¿no? Lo que Dios ya ha puesto en ti, esa semilla que Dios ha puesto en ti, ¿no? Dios quiere que tú descubras eso, lo que Él ha puesto en ti, Dios quiere darte esa revelación de todo lo que Él ha puesto en ti, lo que Él ha diseñado para ti, para tu vida, y que eso en ti comience a emerger, a desarrollarse, ¿no? Y que tú te puedas extender a eso, ¿no? Que te extiendas a eso, hacia lo que Él ha determinado, ¿no? Dios nos llama según a lo que somos en Él, ¿no? No según a nuestros errores, ¿no? Dios siempre, Él tiene clara la visión, ¿no? Entonces, nos llama en base a lo que somos en Él, lo que somos en Cristo Jesús. Y Dios quiere que alcancemos eso, ¿no? Y Dios ya está iniciando ese proceso en nuestras vidas de ir hacia ello, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos tener claro esto en nuestras vidas, ¿no? Y ir hacia ello, ¿no? Pero cuando nosotros vamos hacia ello, cuando te vas a alinear a ese camino, hay oposición. Definitivamente hay oposición porque hay alguien que se opone, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere que tú vivas el diseño de Dios para tu vida, ¿no? Hacia lo que Él ha preparado para ti. Entonces va a haber oposición, ¿no? Va a haber mucha oposición, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar conectados, porque, y la pregunta, ¿no? ¿Y cómo me conecto? ¿Cómo me conecto con esa revelación, ¿no? Con los sueños de Dios para mi vida, lo que Él ha diseñado para mi vida, ¿no? Ahora, esa visión tiene que nacer en algo más relevante, ¿no? En algo más trascendente, ¿no? La visión debe partir de una revelación, ¿no? Una dimensión distinta a nuestra existencia, ¿no? Porque nace de la voluntad de Dios, ¿no? Nace del diseño de Dios. Y ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo yo descubro ello? Pues es estando en comunión con Dios, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, nosotros vamos a entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas, ¿no? Él nos dice, ¿no? Tu vida, bueno, mi nombre, ¿no? Tu vida, Katy, ha sido diseñada para algo más trascendente, ¿no? Y yo, bueno, humanamente a veces yo miro mis limitaciones, mis errores, ¿no? Pero sé que cuando uno está en comunión con Dios, ¿no? Él te lleva a dejar de mirar, ¿no? Tus errores y, y ordena, ¿no? Tu identidad en Dios, ¿no? Quién tú eres en Él y te llama por lo que Cristo ha ganado para ti en la cruz, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Porque, ¿por qué necesitamos, ¿no? Tener visión?
Necesitamos tener visión, porque si no tenemos visión, nos extraviamos, ¿no? Porque no vamos a tener enfoque, ¿no? Y nos vamos a extraviar, ¿no? Y tenemos la certeza y la plena seguridad que en este camino, ¿no? En este camino de fe, Dios está con nosotros, ¿no? Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Es suficiente, ¿no? Porque Él está con nosotros, ¿no? Estamos en el proceso, pero Él está con nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos la capacidad, ¿no? De ir por ese camino, por quién es Él, por quién va con nosotros, ¿no? Entonces, el tema es el tema práctico, ¿no? Entonces, necesitamos enfocarnos, ¿no? Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Nosotros debemos confiar en Él, debemos obedecerle a él, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se oponen, ¿no? Si tú analizas tu vida y yo también analizo mi vida, hay muchas cosas que hay mucha oposición, ¿no? Y hay muchas malas decisiones, hay muchas cosas que estorban. Pero, y a veces uno se puede enfocar en el pasado, ¿no? Y puede decir, ay, pero yo he hecho esto, y yo he hecho aquello. Pero Dios, ¿no? Quiere restaurar hoy. Y Él dice, comienza hoy, a través de una decisión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción. O sea, ya lo que ha pasado, ya ha pasado, ¿no? Pero hoy podemos tomar esa decisión, ¿no? Por eso dicen que el tiempo kairos, el tiempo perfecto de Dios, es cuando nosotros disponemos el corazón, cuando nosotros tomamos la decisión, ¿no? Y yo creo que hoy es el día, ¿no? Hoy es el día, inicia ese tiempo kairos, ese tiempo perfecto de Dios en nuestras vidas, cuando también nosotros disponemos nuestro corazón a restaurar nuestra relación con Dios, ¿no? Y cuando nuestro corazón se conecta, ¿no? Dios está iniciando ese proceso en nuestras vidas para compartirnos su plan, ¿no? Entonces, comienza hoy, ¿no? Y derriba, ¿no? Empieza a derribar todo lo que estorba tu relación con Dios. Pero para eso, primero tienes que construir lo que te conecta con Él, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden estar pasando por tu mente, ¿no? Normalmente creo que toda la humanidad, ¿no? Tiene problemas con la culpa, ¿no? Sin embargo, Jesús, ¿no? Viene a restaurar nuestras vidas, ¿no? Él ya ha pagado el precio, ¿no? Y lo que Dios busca son corazones dispuestos, ¿no? Busca corazones dispuestos. Entonces, la verdad es que yo durante mucho tiempo, yo creí que se trataba de reglas, ¿no? No hagas esto, no hagas lo aquello. Y bueno, ahí los compartí, ¿no? He estudiado Derecho y cuando he estudiado Derecho siempre me dan reglas, ¿no? No hagas esto, no hagas lo aquello. No. Hay muchas reglas en la sociedad también, ¿no? Así se organiza un sistema, ¿no? De leyes, de normas. Entonces yo siempre tenía esa mente, ¿no? De no hacer aquello, no puedo hacer esto porque esto es un delito, ¿no? Pero en esta temporada de mi vida estoy entendiendo que claro, o sea, sí, Dios muchas veces hay cosas pues, ¿no? Que dice su palabra, ¿no? Que no son correctas. Sin embargo, no me quedo en eso de que no hago esto porque es malo, no. Sino entiendo y estoy entendiendo que Dios tiene para mi vida algo trascendente, ¿no? Y que no se trata solamente de no hacer determinada cosa, ¿no? No se trata solamente de eso, sino Dios quiere que yo me extienda hacia lo que Él ya ha determinado, ¿no? El propósito de mi existencia, ¿no? Y que esas cosas que me desvían, esas cosas
me alejan de eso, me alejan de ese camino, de esa voluntad perfecta, ¿no? Entonces ahora, cada vez que vienen esas luchas en mi vida, ¿no? Yo digo, y en mi mente, y digo, Dios, yo no he sido diseñado para esto, no es mi diseño, ¿no? Entonces antes pensaba como que, no tengo que dejar de esto porque esto es pecado. Pero ahora mi mentalidad está cambiando y cada vez que lucho con cosas, ¿no? Digo, Dios, pero yo no he sido diseñada para esto. Tú no me has creado para esto. Cuando tú pensabas en mí, no habías dicho, Katy, va a ser determinada cosa. No, tú no me planificabas así, ¿no? Entonces, cuando decimos, pues no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino que andemos por ese sendero que Él ha determinado para nuestras vidas. ¿Por qué? No porque Dios sea, como a veces tenemos esa imagen, ¿no? Un Dios castigador, no, sino que Él quiere llevarnos a ese futuro lleno de esperanza. Por eso es que Él no quiere que nosotros nos desviemos a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque Él sabe los planes para nuestras vidas. Pero si nosotros nos desviamos, si nosotros nos extraviamos, nos vamos a perder de ese plan que Él ha diseñado para nosotros y no es su voluntad de Él. Por eso es que Él quiere revelarnos esa visión, ese propósito, quiere que caminemos tomando en cuenta sus principios, no tomando decisiones en base a lo que, bueno, a lo que Él enseña en su palabra, ¿no? Para que alcancemos ese futuro lleno de esperanza que tiene para nosotros. Entonces, entender esto ha traído libertad a mi vida, ¿no? Ha traído libertad a mi vida y entender que no solamente se trata de reglas, ¿no? De preceptos, ¿no? Porque a veces es difícil, ¿no? En realidad ningún ser humano podría decir yo cumplo la ley al 100%. O acá hay alguno, ¿no? No, nadie puede decir, ¿no? Y a veces yo también me frustro, ¿no? Porque siendo abogada, sé de leyes y a veces hay leyes, por ejemplo, de formalización, por ejemplo, de negocios, y yo veo y digo, estoy cumpliendo las leyes, y digo, no estoy cumpliendo, ¿no? Algunas leyes, ¿no? Bueno, en mi país, ¿no? Entonces digo, no, claro, o sea, y digo, pero no estoy cumpliendo esta ley y me puedo frustrar, ¿no? Y digo, pero no se trata, o sea, claro, es importante, ¿no? Cumplir los mandamientos, pero ¿por qué es importante? Porque Dios quiere llevarnos a ese futuro lleno de esperanza, ¿no? Entonces, entender eso, estoy entendiendo eso y está siendo muy, muy bueno, ¿no? Y muy revelador de parte de Dios en mi vida. Entonces, eso les quería compartir y espero también que sea de bendición para sus vidas.